Apreciables amigos, muy buenas tardes. Qué enorme gusto saludarles una vez más a través de Expansión Training. Mi nombre es Jorge Estrada y hoy pues tenemos un buen inicio de semana en el tema laboral, virtual, teletrabajo, en la nueva normalidad o la nueva modalidad. Y pues hemos preparado para ustedes una semana con muchos contenidos de valor y vamos a iniciar con un buen pie. Tengo de invitado especial un gran amigo, socio de negocios, pero más que socio es un buen amigo, es un hermano con quien pues siempre compartimos, hemos viajado, siempre nos tomamos un San Café, como le decimos, y bueno, pues ahora cada uno en sus labores desde casa, pero eso no es un obstáculo como para no generar eh, dinámica y contenido de valor. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Ariel Godoy de Optamo Soluciones. Ariel es docente universitario, es consultor, es facilitador, es mercadólogo y representante de algunas firmas internacionales. Y pues siempre es un honor saludarte, amigo. Bienvenido a este momento para poder compartir con toda la comunidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Un gusto saludarte y agradecerte también la invitación a compartir con tu audiencia un tema que sin duda se ha puesto de moda en las últimas semanas por, por todo lo que está sucediendo, no solo a nivel Guatemala, sino que en todo el mundo, ¿no? Entonces, encantado de poder acompañarte en este espacio y poder compartir con la audiencia un tema tan interesante como es el entorno buca. Sí, exactamente. Muchas gracias, Ariel. Y es que, como lo has mencionado, desde el momento de la crisis o de la situación que cambió de la noche a la mañana, hemos escuchado mucho de los conceptos de la volatilidad, de la ambigüedad, de la incertidumbre que está generando. Y el buca, como tal, o el entorno, pues tiene algo de raíz o algo de fondo. Y precisamente es la intención del hecho de que puedas estar esta tarde con nosotros y compartirnos de qué se trata el entorno buca, cuál es el significado y cuál es el impacto, y diría yo, en el contexto actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberíamos de considerar? Y adicionalmente, cómo trabajar sobre cada una de las líneas que se trabaja a raíz del buca. Y bueno, nuestros amigos están cordialmente invitados de igual manera para que puedan participar. Sé que ya hay algunos que están conectados, entonces pues agradecemos sus comentarios y preguntas dentro de la dinámica que vamos a tener. Pues siempre compartimos los comentarios. Si ustedes tienen alguna pregunta al respecto de alguna situación en particular, pues aquí estamos para servirles y con el área de expertise de Ariel, pues vamos a ir tratando los temas que corresponden. Así que desde ya muchas gracias. Iniciamos, Ariel, para que nos compartas acerca del entorno buca, qué significa y cuál es su impacto. Ok, perfecto, Jorge. Entonces, digamos que el entorno buca, pues, si bien es cierto, ha estado sonando en las últimas semanas como algo nuevo, es un concepto ya antiguo, Correcto. ¿verdad? Y quisiera contarles un poco la historia, ¿verdad? El concepto surge, digamos, en la milicia de Estados Unidos, en el US Army, y esto se acuña, digamos, por la situación que se vivía en el periodo de la Guerra Fría. Se recordarán ustedes que la Guerra Fría da inicio después de la Segunda Guerra Mundial y finaliza con la caída del muro de Berlín. Pero el origen real es el conflicto no militar que existía entre la ex Unión Soviética, hoy Rusia y otros países, y Estados Unidos, ¿sí? Entonces, al no haber una guerra, un enfrentamiento militar, digamos que estas dos potencias estaban en contraposición respecto a qué era el mejor concepto para la vida en el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, Estados Unidos promoviendo la parte del capitalismo y por el otro lado, la Unión Soviética promoviendo la parte del comunismo, ¿no? O el socialismo. Entonces, la Guerra Fría se denomina así porque no hubo batalla militar. Sin embargo, cada una de estas dos potencias buscaba influenciar en otros países y eso generaba guerra civil,
apoyo económico, políticas económicas, algunas sanciones económicas. Repercusiones, ¿no? Y digamos que tuvo un gran perjuicio a nivel de hecho, hablamos, por ejemplo, de países de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, y el origen está justo en este conflicto. Digamos que se conocía como primer mundo la economía de Estados Unidos, la política capitalista, y se conocía como segundo mundo la política comunista, eh, inspirado por todas estas formas de ver la sociedad de parte de la Unión Soviética. Y los tercermundistas, que es, digamos, donde nosotros nos quedamos clasificados, fueron todos estos países de menor recursos que se vieron afectados por este conflicto y que tarde o temprano tenían que tomar una decisión. O estaban con Estados Unidos o estaban con la Unión Soviética. Pero el término se acuña porque fue muy difícil para ambos bandos descifrar qué iba a pasar, ¿verdad? O en qué país iban a intervenir. Entonces, digamos que les daba una sensación donde lo que veían era algo como lo que ustedes ven en imagen, eh, algo nebuloso, ¿no? No se puede distinguir con certeza lo que estaba pasando. Entonces, digamos que el US Army empieza a encuadrar estas cuatro líneas, ¿no? Hay un mundo muy volátil, muy cambiante, hay incertidumbre, hay complejidad y hay ambigüedad. Y en la medida en que fueron desarrollando las competencias, visión de lo que estaba sucediendo, hasta llegar a la definición que hoy conocemos, ¿no? Un mundo buca donde vemos un ambiente, un entorno en ese conflicto que era cambiante, que era incierto, que era complejo y que había mucha ambigüedad. En los años 90, digamos, después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética en el año 91, este término o este análisis, digamos, que hacían los militares se empieza a aplicar al mundo empresarial. En resumen, quiere decir que llevamos 30 años hablando del concepto del entorno buca, ¿sí? Ahora bien, veámoslo ya un poco más en la práctica empresarial, ¿verdad? Y digamos en su versión inglés, buca es el acrónimo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Para los amigos que les gusta buscar, leer, si quieren verlo en español, la cuña es bica, ¿verdad? En lugar de la U ponen la I y lo van a encontrar. ¿Qué significa? ¿Qué significan estos cuatro elementos? Y viéndolo desde un practicismo para entenderlo de mejor forma. Tenemos, por un lado, la parte de la volatilidad, donde significa que hay una aceleración del cambio. O sea, estamos enfrentados a cambios frecuentes y muy rápido. Y si lo vamos haciendo de una vez la analogía a lo que estamos viviendo, podemos ver, por ejemplo, en nuestro país, que a partir de que se declara la cuarentena, prácticamente cada día teníamos cambios, nuevas disposiciones y seguimos en ese espectro. Si vemos Europa, vemos países que hoy ya están permitiendo, digamos, levantando ciertas restricciones, pero hay cambios que están siempre pendientes de, bueno, ¿qué va a pasar la otra semana? Claro. ¿A qué nos podemos? Entonces, tenemos que entender que el cambio es frecuente y es muy rápido. Puede suceder de la noche a la mañana. ¿Cómo pasamos de ir a la oficina un viernes, probablemente el mismo sábado que decretan la primera restricción en nuestro país, y el lunes ya no estás trabajando, porque tu trabajo no es de categoría esencial, por ejemplo? Entonces, un cambio muy rápido y nos tocó adaptar, ¿sí? Entonces, digamos, la parte de la volatilidad se enfoca en la aceleración del cambio. Luego viene la parte de la incertidumbre, donde lo que sucede es que tenemos menos claridad sobre lo que va a pasar, ¿no? Escuchaba a un personaje que decía, estamos viviendo la novela de las 8 de la noche, ¿no? Y es que todos nos presentamos a las 7, 8 de la noche a ver la cadena nacional, a ver qué va a suceder. Pero es impredecible, ¿no? Es impredecible lo que está pasando en nuestro medio. Y como que tiene un efecto emocional también, ¿verdad?
es un efecto emocional que, digamos, nos puede jugar en contra, ¿no? Porque de cierta forma nos está generando una ansiedad, ¿sí? Y las horas previas o los minutos previos estamos generando mayor estrés a nuestro organismo y al final no recibimos lo que esperamos, ¿no? Porque todo continúa igual. Entonces esa incertidumbre nos hace tener temor sobre lo que puede venir, ¿no? Vemos el aspecto de la complejidad y eso se refiere a que en este entorno VUCA lo que sucede es que hay muchas variables que se están dando. Veamos qué nos está sucediendo en el mundo empresarial hoy. Por un lado tenemos una clasificación de si nuestro negocio es esencial o no esencial. ¿Sí? Vemos esencial, alimentación, salud, ¿verdad? Fármacos, la ganadería, y no esenciales otras industrias más de producción, de materiales de construcción, de servicios de consultoría, de servicios de tecnología, ¿sí? Y entonces, digamos que ese es un primer factor que nos ayuda a tomar, que ayuda, digamos, a tomar decisión. Luego, la restricción de horario. Luego, nuestro modelo de negocio. Luego, las restricciones en cada municipio, en cada departamento. Y entonces, y así podemos seguir enumerando y vamos a encontrar que para tener como esa certeza y tratar de controlar ese cambio, tenemos que basarnos en múltiples factores que nos van a ayudar a tomar una decisión, ¿sí? Y cuando hablamos de la ambigüedad, puede ser que la ambigüedad se refiere a que tenemos una dificultad para entender lo que está pasando, ¿verdad? A entender la situación, a entender el escenario. Y puede ser que nuestras respuestas no sean las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, hay cambio rápido, hay poca claridad, hay muchas variables, pero no sabemos con certeza si se va a dar o no se va a dar uno u otro escenario, ¿sí? Entonces, digamos que VUCA significa este aspecto, ¿no? Esta descripción de sus cuatro elementos, y eso es lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, con uno de mis clientes, de nuestros clientes, hablábamos en la mañana y justo es ese tema de, ¿será que abrimos? ¿Será que va a llegar la gente? Tenemos que ir a negociar con los dueños del centro comercial para que nos permitan entrar. Y por otro lado, los empleados poniendo cierta resistencia para ir a colaborar. ¿Cómo van a guardar el distanciamiento social? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena hacerlo? ¿Será que la gente va a llegar? Entonces empezamos a ver que hay muchas cosas que nos juegan en contra. Y es una realidad que hoy vivimos en un nuevo normal, ¿verdad? En un nuevo normal que está más virtualizado, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos enfrentar un entorno VUCA? ¿Sí? Y creo que eso es mucho del por qué nos están acompañando en esta sesión. Y uno es, cuando hablamos de la volatilidad, si estamos expuestos a cambios muy rápidos y muy frecuentes, lo que necesitamos es establecer una visión de a dónde pretendemos llegar, y en función de esa visión poder establecer cómo lo vamos a lograr, no importando las circunstancias, sino más bien saber que el objetivo debe alcanzarse. Y para eso se requiere un tema de comunicación muy clara en los negocios. Comunicación con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros socios, con nuestros colaboradores, ¿verdad? Es decir, el rumbo está fijado. No importa la tormenta o el sol, al final tenemos una visión que cumplir. Y eso lo que hace es que nos permite mantenernos enfocados. Y nos toca comunicarle a nuestros colaboradores la importancia de mantener el rumbo hacia el cumplimiento de la visión. Más adelante voy a hablar un poco más profundo de la visión y voy a dar algunos tips de qué cosas podríamos estar haciendo en esa línea. Perfecto. Cuando hablamos de la incertidumbre, lo que necesitamos es tener un entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos desarrollando nuestra habilidad para, uno, tener acceso a información? Dos, ¿cómo podemos nosotros facilitar la interpretación de las situaciones que estamos viviendo? Y eso requiere del lado de quienes ocupan posiciones de liderazgo,
tener un compromiso por un desarrollo constante, ¿no? O sea, más allá de ver su negocio, ver su industria, ver el mercado, ver las tendencias, ver todo lo que puede, de una u otra forma, impactar en mi negocio. En la medida en que yo tengo más conocimiento, tengo más información, puedo ver experiencias de otros países, me va a facilitar a mí pasar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque voy a tener más elementos de juicio para darle una interpretación. Y es interesante, por ejemplo, hoy nosotros cumplimos 7 semanas en cuarentena, para quienes hemos hecho cuarentena. Correcto. Y yo te digo que a principios, la tercera semana de marzo, la última semana de marzo, hace un mes justo, yo participé en una actividad justo con una de las firmas que represento, de Silega, y nos invitaron a un foro donde ya mostraban en ese entonces, hace un mes, qué acciones estaba tomando China para reactivar la economía. ¿Sí? Ya mostraba ejemplos de empresas que tuvieron que cambiar su giro de negocio para poder seguir operando. Y un claro ejemplo reciente acá en Guatemala es la práctica de Semaco, ¿verdad? Cómo pasamos de ser una tienda de hogar, de ferretería, a convertirnos en un supermercado que nos permita operar. Entonces, el hecho de que yo esté preocupado por ver más allá de lo que sucede localmente y ver qué está pasando en otras latitudes me permite a mí tener ideas de cómo yo podría afrontar una situación en el momento en que me toca, ¿sí? Y la empatía tiene que ver justo con entender todos los elementos que confluyen para crear un entorno de esta naturaleza. Debemos entender, por un lado, las políticas que está dictando el gobierno, que si bien es cierto, nuestra prioridad es la parte humana, y debemos entender que eso es lo que para esta situación actual es lo más importante, ¿no? Por otro lado, necesitamos entender a los empresarios que están tomando ciertas políticas, como suspensión de contratos, como cambiando los modelos de turnos, como buscando elementos para no generar desempleo. Y también necesitamos entender a los viendo que puede haber una exposición a infectarse o probablemente porque las circunstancias, de acuerdo a lo que el gobierno cree que es lo más sano. Por ejemplo, suspendemos todo el transporte público. Entonces, yo colaborador no tengo un medio de transporte, yo necesito que haya empatía de mi jefe para entender que se me dificulta llegar, ¿sí? Y entonces buscar ese equilibrio. Entonces, sí es importante uno entender, buscar esas fuentes de información y luego comprender a través de la empatía a quienes estén participando. Y hablar de complejidad, lo que buscamos es cómo simplificamos lo complejo, ¿no? Entonces, cómo podemos darle mayor claridad a nuestro negocio, ¿verdad? Y aquí lo que hablamos es de ser directo y ser transparente con lo que está sucediendo. Entender que hay variables que podemos controlar y hay variables que no podemos controlar. Y en esa claridad y en esa objetividad, tomar decisión. Tomar decisión de qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Y para resolver la parte de la ambigüedad, realmente nunca vamos a saber si el escenario es el ideal o no es el ideal. Entonces aquí nos toca ser ágiles, movernos muy rápido, pero también ser flexibles a que podremos tener éxito o podremos fracasar en el intento de obtener resultados. Pero aquí la mística es que yo debo desarrollar algo que le vamos a llamar la tolerancia a la frustración o al fracaso, ¿no? Pero ser tolerante también nos va a permitir aprender sobre eso y seguir adelante. Pero yo quisiera hacer énfasis en estos 4 elementos. Para afrontar un entorno VUCA y afrontar el tema de la volatilidad, yo necesito tener muy clara mi visión, hacia dónde me estoy dirigiendo y debo mantener el foco. O sea, debo saber a dónde quiero llegar, ¿sí? Porque eso me va a permitir hacer estructuras sencillas y prácticas para poder alcanzar esa visión. Y también debo, y esto digamos, no es porque realmente ahorita con lo del COVID-19 hay un entorno VUCA. Realmente el entorno VUCA es un entorno permanente, ¿sí? Para algunas industrias es muy volátil, para otras será
menos volátil, pero más complejo, ¿sí? O sea, hay una combinación de variables que para que exista un entorno VUCA no necesariamente se tienen que dar las cuatro variables, ¿no? Entonces, cuando yo tengo clara mi visión, también tengo que tener claro que debo estar preparándome constantemente. Entonces, debo tener una asignación de recursos hacia esa línea, ¿sí? Hablar de la incertidumbre, hablábamos de que la recomendación es, ok, ¿cómo yo propicio un entendimiento? Entonces, yo tengo que ir más allá de la información existente, buscar fuentes confiables, ¿verdad? No irme por lo primero que encuentro en Internet o en redes sociales, sino más bien buscar fuentes de información. Digamos, todo lo que ha estado haciendo China está documentado por la Universidad de Harvard. Ellos han estado sacando muchas publicaciones alrededor del mundo empresarial, es una fuente confiable. Y así hay otras universidades que están haciendo su trabajo, ¿verdad? Irnos a los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional ya dieron algunas perspectivas para lo que viene para Guatemala. Se estima que va a haber un decrecimiento en el PIB del 1.8%, pero que va a ser de una de las economías que más crecimiento tendrá el próximo año. Está hablando de entre 4 y 5.8%. Entonces, digamos que esa información te ayuda a que la incertidumbre sea menor, ¿verdad? Entonces, voy a buscar nuevas fuentes de información y voy a pedir perspectivas de comprensión. Y aquí es un tema muy importante ir con expertos, ¿no? O sea, participar de ejercicios como el que estamos haciendo acá, donde, a ver, quien está está en el ambiente, que tiene acceso a otro tipo de información, ¿cuál es su opinión? Y el tema este es importante porque, de cierta forma, dejarme aconsejar o dejarme informar por algún experto, alguien que ha tenido acceso a más información, me va a ayudar en mi gestión personal. De qué forma? Reduzco la ansiedad, reduzco el estrés, me permite tener mayor claridad para enfocarme en alcanzar mi visión. ¿Sí? Para el tema de la complejidad hablábamos de la claridad y aquí es que yo me tengo que especializar en cómo reestructuro mi pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que identificar de cierta forma cuáles son las variables que afectan mi negocio. Y regreso nuevamente, no es ahorita el COVID. Digamos que el COVID fue como un catalizador que puso en evidencia que muchas empresas no estábamos preparados para afrontar una situación donde de la noche a la mañana te dicen que pares tu operación, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema donde yo tengo que estar atento a variables y en función de esas variables, cómo voy reestructurando mi pensamiento. Eso es lo que te permite también es definir acciones para contrarrestar este escenario, ¿verdad? Por ejemplo, ok, no hay transporte público, ¿sí? Mis colaboradores no se pueden movilizar por cuenta propia. Me permite saber que si esa variable se elimina el transporte público, yo tengo que tener una variable que sí pueda controlar, ¿verdad? ¿Cómo puedo proveer de un transporte a mis colaboradores? Van a haber políticas sanitarias como la mascarilla, el gel, guantes. Si es una variable que yo sé que me puede afectar, ¿cómo me podría preparar? Y esto no quiere decir, miren, empiecen a comprar buses, guantes, mascarillas, sino más bien que en la medida en que nosotros tenemos en el radar la mayor cantidad de variables que pueden afectar de nuestro negocio, nos va a permitir estar mejor preparados y reaccionar de una forma mucho más rápida a esta situación. O sea, yo creo que el caso de Semaco en Guatemala es de admirar que en 30 días lograron retomar la operación y esto significa que hay empleo, que hay economía, que hay capitales moviéndose, pero seguramente muchas variables las tenían en el radar, ¿no? Y para hablar de la ambigüedad, lo que necesitamos es agilidad, movernos rápido, estar dispuestos a experimentar, a probar. Probablemente nos vamos a equivocar en algunos momentos, pero aprender rápido eso y aplicar. Si esto me falló, sé que no lo puedo hacer, esto me dio resultado, cómo lo puedo ir estructurando. Y regreso nuevamente al tema de estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, ¿sí? No sé, Jorge, si tenemos alguna inquietud hasta acá. Sí, yo creo que está muy claro y una de las cosas que me parecen dentro de todo lo que has mencionado, que
que todo ha sido muy útil y reitero, muy claro, es que el Buca es como puesto en evidencia en medio de la situación actual. Sin embargo, pues ha existido y quizá en diferentes magnitudes o para diferente industria en su operación se ha manifestado algún elemento de lo que de lo que estamos conversando esta tarde. Por otro lado, me llama la atención, y eso creo que sí podemos ser muy enfáticos también al respecto de obtener información para la toma de decisiones o aproximarnos a la mejor decisión, a las fuentes correctas o, como dice un noticiero, a las fuentes confiables, ¿verdad? Que evidentemente trabajan métodos científicos, que están haciendo una constante de estudios y brindando información para ir contemplando ciertos escenarios y reiteramos la parte de la toma de decisión. Lo otro que también compartías al respecto de la visión y de ser flexible, creo que igualmente es importante. Pues igual, yo he visto casos que en la actualidad de ciertas empresas que han cerrado definitivamente sus operaciones, algunas otras han suspendido temporalmente, otras simplemente han cambiado de giro de negocio y pues están desarrollando. Por otro lado, hemos compartido con algunos otros expertos y hacían la mención que normalmente no se tiene un plan de contingencia para enfrentar a situaciones de esta naturaleza. Y en este caso, que es algo atípico, que diríamos un efecto en la salud y en lo económico, que es un tema global, pues es realmente complejo y ahí es donde entra esta parte del Buca. Quiero saludar a Alan Sacor, que está esta tarde con nosotros. Gracias, Alan, por compartir. Gracias a Oner también. Gracias a José Silva, que está esta tarde, y también para José Aguilar. Muchas gracias por compartir con nosotros. Está en directo nuestro buen amigo Ariel Godoy de Óptamo Soluciones, hablándonos al respecto de Entorno Buca. Ya hemos tenido un poco la parte de cómo se originó y cómo se ha ido dando la aplicación hasta el momento actual, donde reiteramos el punto, pues está sonando un poco más por los componentes, ¿no? Por la volatilidad y todos los componentes que tiene esta situación del entorno actual. Así que regresamos, amigo Ariel, para que nos sigas compartiendo algunos otros elementos. Sí, digamos, tal vez solo hacer mención, Jorge, con lo que tú comentabas, y es que, a ver, estamos en el mundo de la información, ¿sí? Llevamos ya 5 años donde nuestra fuente primaria se ha vuelto Facebook, Instagram. En redes, ¿no? En redes sociales, ¿no? Entonces, es interesante y es recomendable, por ejemplo, que hay otro tipo de redes sociales profesionales donde la certeza de la información que vas a encontrar va a ser información de mayor utilidad. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una publicación hablando de tendencias económicas que tú puedas encontrar en Facebook, donde si tú haces una clasificación de la información, me atrevería a decir que el 20% de la información es útil y el 80% es información que simplemente te está ocupando mente, pero que no te está contribuyendo a darte mayor claridad, mayor entendimiento o mayor agilidad de cómo te debes mover. Pero si tú te vas a una red como LinkedIn, por ejemplo, tú vas a ver que las publicaciones en ese sentido son más propositivas. Ahí tienes acceso a información de mejor calidad y de un panel de expertos o de gente que está involucrada en el negocio, ¿no? Es como que yo quisiera hablar sobre banca o tendencias de la situación económica en el país y lo quiera hacer en Facebook. Digamos que no vas a encontrar a tu nicho, pero si tú te vas a una asociación bancaria, a una asociación de financieras o a un grupo de expertos en banca y finanzas, vas a tener mayor eco y sobre todo te vas a enriquecer más de la información. Y entonces eso me lleva a lo último, digamos, que quisiera compartir con usted ya para aprovechar estos últimos minutos. Y es que yo les quiero dar 5 consejos. Excelente. Para cómo podemos sobrevivir en entornos Buca. Y nuevamente hago énfasis en lo que tú ya mencionabas, Jorge. El entorno Buca es permanente, ¿sí? Lo que sucede es que esta pandemia lo hizo más evidente. Adiós. Pero te aseguro que todo negocio tiene ciertos elementos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad
o de ambigüedad. ¿Por qué? Porque participamos en un mercado libre donde no tenemos control de todas las variables. Y en una economía que está sujeta a variables, inclusive de tipo natural, que podrían afectar nuestro negocio, ¿verdad? Digamos, una tormenta, un derrumbe, pues la recién inaugurada carretera Chimaltenango, ¿no? El desvío, cuando se paró, regresar de poder facilitarte 8 kilómetros en 10 minutos a volver a regresar a las 2 horas, y eso de cierta forma te vuelve a cambiar el escenario, ¿no? Entonces, creo que hay 5 elementos que debemos de tener en consideración y que podemos trabajar en ellos desde un aspecto personal. Perfecto. Primero, tenemos que desarrollar nuestro nivel de adaptación, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que o te adaptas al sistema o el sistema te va a sacar de la jugada, ¿sí? Yo no puedo pretender seguir de brazos cruzados mientras pasa esta crisis y que cuando termine y por fin volvamos a lo que creíamos que era normal hace 40 días, seguir igual. Porque entonces quiere decir que no aprendimos la lección, ¿sí? Yo tengo conocimiento de algunos negocios donde literalmente están parados, pero tampoco se animan a dar un paso de, bueno, metámonos a un tema más virtual, cómo cambiamos nuestro modelo de negocio, cómo podemos hacer otro tipo de actividad que sirva para generar, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar nuestra capacidad de adaptación. ¿Y eso qué implica? Implica que yo tengo que obtener mayor conocimiento, tengo que informarme mejor, o sea, tengo que entrenarme, pero lo más importante es que tengo que actuar, ¿sí? Digamos que no hay un buen plan si no hay ejecución, ¿sí? Una buena ejecución. Y una buena ejecución si no hice un buen plan. O sea, estos dos elementos están unidos. Si tienes uno bueno y el otro malo, probablemente los resultados no van a ser los esperados. Entonces, esto nos lleva a un proceso de actualización permanente, ¿sí? Entonces, primer consejo, desarrollemos nuestra habilidad de adaptación. ¿Hay temor? Siempre va a haber temor, ¿sí? O sea, eso es inherente al ser humano, tenemos miedo, pero nunca vamos a saber si lo podemos superar si no actuamos, ¿sí? Ahora bien, en la medida en que estamos actuando en esta incertidumbre, vamos forjando el carácter. Es decir, que si la primera vez me costó, pero ya lo hice, ya lo experimenté, para la segunda vez ya tengo una experiencia que me va a ayudar a hacer el proceso un poco más sencillo, ¿sí? Segundo elemento, la perseverancia. O sea, vital. Yo quiero salir. Si yo quiero ser mejor, yo quiero alcanzar resultados, estar sentado sin hacer nada no lo va a hacer, ¿sí? Yo necesito mover, necesito perseverar. Y eso me lleva a, debo ser constante y debo tener mi disciplina de ejecución. Hablaba contigo, Jorge, digamos, el proceso de adaptarnos a no salir de casa, pero eso no significa que a las 8 de la mañana empieces a hacer tareas de trabajo y que finalices tu jornada como que si estuvieras en la oficina, ¿sí? Claro. Y eso requiere mucha disciplina y es algo que también nosotros podemos ir formando. Si a algunos se les hace difícil este proceso porque no están acostumbrados, bueno, lo más fácil, pongan una alarma a un horario de actividades, la rutina que tenían en la oficina, pasen a un calendario, a un horario de trabajo y apéguense a ello. Tómense su tiempo para el coffee break a las 10 de la mañana, su hora de almuerzo y terminen en la hora en que estaban terminando, ¿no? Pero necesitamos ser constantes y ser disciplinados en la ejecución de nuestras actividades. Probablemente tu volumen de trabajo haya bajado, ¿sí? Es probable, es posible, pero eso no significa, por el contrario, lo que tienes es una ventana de oportunidad de tener más tiempo disponible para dedicarte más tiempo a informarte, actualizarte, pensar en nuevas estrategias, a innovar, a reinventarte, y entonces eso lo vas a lograr con la perseverancia. Sí, mira que, perdón que te interrumpa, en este punto, el otro día hablamos con algunos amigos de cuánto tiempo nos estamos ahorrando en tema tráfico, ¿no? Por lo menos quienes estamos directamente en casa y que por lo normal, o ponte en Guatemala, ciudad, ¿no? Capital, ¿cuántas horas pasas en el tráfico, ¿no? Versus estar en casa y ver cómo aprovechar el tiempo.
y desarrollar disciplina y construir esos hábitos correctos para cumplir con lo que se debe cumplir y tener equilibrio en tu vida a su vez, ¿no? O sea, juegan varios papeles preponderantes en ese equilibrio en la realidad actual. Sí, lo interesante acá es que, digamos, esta situación no tiene por qué alterar tu capacidad de trabajo, pero también este escenario nos lleva a alcanzar un equilibrio y es un tema que hace algunos años ha estado de moda, que es el tema del balance vida-trabajo, ¿no? O Sí, sea, no hay excusa ahorita para decir no veo a mis hijos, no veo a mi esposa, no como con mis familiares, no los saludo. O sea, creo que si tú mantienes la disciplina del trabajo y aprovechas ese tiempo que tú mencionabas de lo que me hago en tráfico a buscar ese equilibrio, ese balance entre vida, familia, trabajo, va a ser una época donde probablemente tú sientas que no estás progresando, que no tienes un futuro, pero que realmente puede ser que estés ganando más por la parte del balance entre tu vida familiar y tu vida laboral. así es, así es. Sí, Ok. totalmente. Sí, Tercer recomendación. sí. Necesitamos tomar decisiones de forma rápida. ¿Sí? El hecho de que yo esté viendo qué está pasando en el entorno, cómo se están moviendo las cosas, yo no puedo esperar a que pasen otros 40 días y yo no tomar ninguna decisión. Yo tengo que actuar y tengo que tomar decisiones aún con mucha información o con poca información, con lo que tengo en control o no tengo en control, yo tengo que tomar decisión. ¿Por qué? Porque primero denota en mí, como empresario, un interés en no dejar morir mi negocio. Y hacia mis colaboradores, denota un liderazgo en que nosotros, no importando las circunstancias, seguiremos trabajando para llegar a cumplir la visión. ¿Sí? Cuarto elemento, la empatía. Y aquí es un tema de empatía multidireccional. ¿A qué me refiero? Debo comprender y debo interpretar qué piensan mis colaboradores, mis socios, mis proveedores, qué piensa el gobierno, qué piensa mi alcalde. ¿Por qué? Porque todos en este mundo, en este nuevo normal de COVID-19, estamos pensando en tomar las mejores decisiones para nosotros. ¿Sí? Y entonces, si yo creo que una disposición gubernamental contraviene mis intereses, lo primero que va a hacer es tratar de entender por qué esa disposición. En la medida en que yo vaya haciendo vínculos y vaya entendiendo el porqué de otros, para mí va a ser más fácil trabajar en equipo, buscar consensos y encontrar equilibrios. Y por último, participar en entornos buca siempre nos va a llevar a que corremos un riesgo de fracasar. ¿Sí? Y por eso hablo de un quinto consejo que es la tolerancia a tener resultados adversos. Ahora bien, es preferible equivocarte una, dos veces y aprender, saber que es parte del proceso de aprendizaje, es parte de ganar la experiencia, que en el mediano y largo plazo te va a redituar en mejores decisiones y en mejores resultados. Si tú ves el fracaso como parte del proceso de aprendizaje, como parte del proceso de ganar experiencia, como del proceso de mejora continua y te mentalizas en que es parte de, para ti va a ser más fácil convivir con esos resultados y lo más importante, le vas a poder dar vuelta a la página de una forma muy rápida. ¿Verdad? Entonces, quería finalizar con esos cinco consejos que creo que son interesantes en el ambiente que vivimos y tengan la certeza de que lo que les está pasando a ustedes no es exclusivo de ustedes. Hoy estamos hablando de un mundo que está viviendo en un entorno que evidentemente esta pandemia lo puso en evidencia, pero que esto ha existido por años, por décadas, ¿verdad? Tal vez no con la magnitud como lo que lo estamos viviendo, pero creo que lo interesante acá va a ser cómo aprendemos y cómo nos preparamos de cara al nuevo normal que viene. ¿Cuándo va a ser el nuevo normal? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos cuándo va a ser el nuevo normal, pero sabemos que es un proceso y lo mejor es ir adaptándonos, ser constantes, disciplinados, estar tomando decisiones, entendimiento de los demás y por supuesto la tolerancia. Así que mi amigo Jorge, tú guías la conversación. Sí, Ariel, muchas gracias. Creo que ha sido
una exposición con mucha claridad, con muy buenos elementos y muy buen enfoque al respecto de la situación actual. Ya mencionábamos dentro de algunas lecciones la parte, vamos a reiterar, de estar muy bien informados, ¿verdad? Creo que lo que hace eco mucho también en el momento actual es el hecho de ser resiliente, por un lado, por otro lado, lo que mencionabas al respecto de la empatía, ¿no? En el hecho de entender la situación y de cómo están los demás al respecto. Algunos de pronto están pasando adversidad un poco más elevada, con temas de preocupación mucho más fuertes. Yo creo que este también es un llamado y es una buena ocasión y oportunidad para nosotros poder contribuir en lo que podemos, ¿no? En lo que esté en nuestras manos, con el fin de ir construyendo lazos de armonía y de esa empatía que mencionas. Creo que también otra parte importante desde mi particular punto de vista va a ser cómo vamos a seguir desarrollando alianzas mucho más fuertes para ir construyendo también los temas económicos a lo interno, esa parte de apoyo mutuo, creo que eso es un efecto sumamente importante y no perder la fe, ¿verdad? La esperanza en que todas las cosas van a ir ayudándonos a mejorar, es decir, a través de aprendizajes del momento actual debería ayudarnos a mejorar. Y me gusta esa parte también que mencionas del último factor que tiene que ver con el fracaso. Sin embargo, ahí está la lección, el aprendizaje. Yo creo que el punto es decidir, probar, intentar y aprender la lección y luego mejorar. Lo que no nos ayudaría es simplemente quedarnos sin hacer absolutamente nada, ¿no? Sin quedarnos de brazos cruzados, como decimos coloquialmente, sin tomar alguna decisión. Así que creo que es un reto de valentía, es un reto de liderazgo, el líder lidera como tal, y entonces hay un llamado importante aún en medio de la situación. Pues Ariel, quiero agradecerte nuevamente por este tema tan importante a través del Boca y felicitarte también por todo ese trabajo que haces y pues gracias, reitero una vez más por el tiempo. Ahí te dejo el último momento para hacer las conclusiones. Gracias, gracias Jorge. Definitivamente tenemos que estar claros que este entorno existe, ¿verdad? No es algo nuevo, vivimos en él, con pandemia o sin pandemia seguiremos viviendo en un entorno buca, pero lo importante es que hoy nos deja una lección de nos debemos preparar, no podemos parar, no podemos detenernos, el tiempo transcurre, los días transcurren y nosotros debemos estar en pleno movimiento. Creo que si tenemos esa conciencia de que tal vez hoy la pandemia nos ha agarrado desprevenidos, estoy seguro que una próxima no va a ser igual. Vamos a estar ya con un conocimiento previo, pero lo importante es justo tener ese deseo y esa confianza, esa fe, como tú mencionabas, Jorge, en que esto va a cambiar y que nos vamos a recuperar. Lo que tenemos que tener es paciencia, pero la paciencia no quiere decir que nos tenemos que detener. Al contrario, tenemos que actuar de una forma diligente en lo que está en nuestras manos y saber que en todo el mundo de los negocios siempre hay un elemento que no controlamos, hay un factor riesgo que nos lo vamos a correr y eso creo que es lo que le da la alegría al mundo de los negocios. Cierro con esto, una invitación a no desfallecer, a ocuparse más que preocuparse. Esto va a pasar, serán 2 meses, serán 3 meses, no lo sé, pero tengo la certeza de que vamos a salir fortalecidos, que nuestra economía va a salir fortalecida, que nuestra sociedad va a salir fortalecida y sobre todo que vamos a entender y vamos a comprender, a darle valor a muchas cosas que probablemente en el anterior normal no lo veíamos. Entiéndase la familia, entiéndase la parte de la espiritualidad, la parte de convivir en casa, de darle valor a aquello que hoy hemos dejado de hacer por esas mismas circunstancias. Y a ti, Jorge, agradecerte por tenerme en cuenta. Sabes que siempre es un placer compartir contigo. Creo que hacemos una buena combinación de experiencias. Gracias por abrirme las puertas a este espacio que tú estás desarrollando a través de Expansión Training y siempre será un placer poder apoyar tus iniciativas y sobre todo contribuir a la sociedad que tú apoyas
allá en la región de Occidente y también acá en el país. Así que un abrazo a la distancia, un saludo a todos los que nos han acompañado y en lo que podamos servirnos, pues nos tienen a la orden. Ahí ven el sitio optamosoluciones.com o a través del mismísimo Jorge que también nos apoya con la representación de nuestras operaciones en la región de Occidente. Un abrazo, Jorge, y estamos siempre en comunicación. Igualmente, mi buen amigo Ariel, igual un abrazo para la familia y a todos los amigos que nos han seguido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El resto de la semana tenemos programados otros lives. Vamos a hablar de reinvención, vamos a hablar de finanzas y otros temas importantes pendientes, por favor, de los lives de Expansión Trading. Ariel, un gran abrazo para todos, que estén muy bien y muy buena tarde. Hasta la próxima. Gracias, chao.